Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a seguir la segunda parte de nuestro programa La Unión Europea y la Profecía de Daniel. La segunda parte de nuestro programa La Unión Europea y la Profecía de Daniel. Vamos a la lectura bíblica, hermano. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Y buscamos Daniel, capítulo 2, versículos del 43 al 45. Daniel, capítulo 2, versículos del 43 al 45. Dice así la palabra. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Amén. La semana pasada vimos el desarrollo de la historia por medio de la profecía de Daniel, el cumplimiento exacto de la profecía de Daniel desde el reino de Nabucodonosor, Babilonia, hasta la llegada de Roma, que sería representado con las piernas de hierro. Pero también la estatua aparece en los dedos y los pies mezclados con hierro y barro, que es lo que procede, el reino que procede posteriormente a la caída del Imperio Romano. Así como esos reinos fueron cayendo por otros reinos, lo que procede después de la caída del Imperio Romano son los pies mezclados con hierro y barro, y que la misma profecía nos dice que están por alianzas humanas y que por lo tanto su unión es débil y al mismo tiempo fuerte. Vimos el cumplimiento de esa profecía en diferentes etapas en la historia de Europa, con el Imperio Bizantino, con el Imperio de Venecia, con el Imperio de Carlomagno. En el Imperio de Carlomagno, el Sacro Imperio Romano, vemos también un cumplimiento de esa profecía, y así sucesivamente, ¿verdad? Vemos cuando llega también el reino o el imperialismo de Napoleón. Con Napoleón vemos también el cumplimiento de la profecía. Pero, ¿qué notamos? Que aún como quiera se cumple esa profecía, la misma dice que en los días de esos reinos, Dios iba a establecer o iba a consumar su reino. Pero tengo una pregunta. Los piernas son de hierro y abajo hierro mezclado con barro. O sea, que sigue el elemento del Imperio Romano. Claro. El Imperio Romano no desapareció. No. Carlomagno fue parte de lo que es remanente. Y hoy día está dando vuelta por ahí algún rastrojo del Imperio Romano. Siempre va a estar presente. Van a ver, por eso es que está presente con el barro el hierro. Muy bien, como dice el hermano Pepe. Porque el hierro es un elemento del Imperio Romano presente, esa aspiración europea de volver a esa unión y a ese proceso imperial de Roma. Pero la profecía nos dice que no va a ser como Roma. Va a ser una unión débil, de fuerzas, de alianzas humanas débiles,
débiles. Porque la misma profecía que leímos lo acaba de decir. Claro que sí. Y entonces, cuando vemos, ¿verdad?, esos procesos mediante el imperio de Carlomagno, el Sacro Imperio Romano, el Sacro Imperio Germánico, como también se le llamaba, el imperio bajo Carlos V, bajo Napoleón, el imperio austriaco, que incluye Europa Central, los Balcanes, el devenido imperio de austrohúngaro, en Italia también en 1861, los intentos de Alemania en el Segundo Reich, en 1871 también, la Unión Soviética, todos esos intentos, hermanos, hasta que llega la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial vemos el surgimiento del Tercer Reich. Y Adolfo Hitler intenta hacer una Europa alemana. Con alianzas también. Con alianzas porque también. Unificarla. Con Tito de Yugoslavia. Exacto. Invadiendo y haciendo alianzas. ¿Y qué ocurre? Es interesante, y quiero llegar al imperio alemán en la Segunda Guerra Mundial, llamado el Tercer Reich, porque el imperio alemán del Tercer Reich, bajo Adolfo Hitler, tuvo unas características que para muchos era el fin del mundo y la llegada del reino de Dios. Una de las primeras características es que el Tercer Reich tenía como estandarte levantar el concepto nacional socialista de tierra y sangre. Y para usted levantar y predicar el concepto de tierra y sangre, que era la sangre alemana, ¿verdad?, y la tierra alemana, y que iba a dominar Europa y posteriormente el mundo, ese concepto se levanta desenterrando los pasados paganos de Alemania. Y al mismo tiempo, el Tercer Reich enfatiza en los conceptos místicos y en los conceptos de cultos de misterio dentro de la filosofía nacional socialista. Eso es lo primero, desterrando a Dios, desterrando la reforma protestante en Alemania, desterrando todo lo que fuera un concepto cristiano. Pero la segunda característica, para muchos, fue la persecución contra los judíos. Y por lo tanto, muchos consideraban que ese era el cumplimiento final de la profecía de Daniel. Cumplimiento final de la profecía de Daniel. Pero ¿qué pasó, hermano? El Tercer Reich fue derrotado. No cumplió. No cumplió. No cuadró con... No agotó la profecía. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de agotar la profecía, es que aunque vemos un cumplimiento que aparentemente es cabal, no agota todos los conceptos de la profecía. Sigue viva. Sigue viva. Okay. Sigue buscando el cumplimiento final. Y por lo tanto, todos los que anunciaron el fin del mundo bajo Carlomagno, bajo el Sacro Imperio Romano, bajo el papado, durante la Reforma Protestante, bajo Carlos V, bajo Napoleón, fracasaron. ¿Y qué nos quiere decir la profecía con eso? Hermano, que el fin solamente lo conoce Dios. Y que nosotros no podemos estar con predicaciones histéricas. Y esto nos lleva, hermanos, a la Unión Europea. Aunque tú me mencionaste algo, Pepe, en la iglesia algo muy interesante. La Liga de las Naciones también, al principio, ¿verdad? Durante la Primera Guerra Mundial, los intentos que hubieron también fracasaron. Y hay un elemento también importantísimo cuando se analiza la profecía, que es el hecho de que el tiempo del fin está corriendo ahora mismo. O sea, muy bien, está viva, la profecía está viva. Y cuando se habla en el tiempo del Nuevo Testamento del tiempo final, estamos nosotros corriendo desde ese momento en adelante en un tiempo final, y posiblemente mucho de lo que se ve son
cumplimientos parciales de una profecía que nos habla de, por ejemplo, del anticristo. El espíritu del anticristo está vivo desde el tiempo de el agotamiento de Cristo en adelante. El agotamiento del usando ese profético de la profecía es cuando la piedra cortada no con manos caiga. Exacto. Mientras tanto van a haber alianzas débiles todo el tiempo, todo el tiempo. Y esto es muy importante porque esto nos lleva a que después del Tercer Reich, después de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, Europa se tiene que reconstruir. Europa estaba devastada. Y después que Europa es reconstruida mediante el plan Marshall, mediante lo que sea, ¿verdad? Que no es la discusión, surge el mercado común europeo. Y los que me están escuchando saben muy bien que cuando surgió el mercado común europeo, también hubo histeria en los conceptos proféticos, principalmente en los Estados Unidos. El mercado común europeo, ahí va a salir el anticristo, se está cumpliendo la profecía. Hermanos, la profecía se viene cumpliendo desde la caída del Imperio Romano. Pero no ha sido agotado. El mercado común europeo, entonces se pensaba que con eso se agotaba la profecía. Yo me recuerdo para el año 76 que corría una carta que hablaba de la gran computadora que tenía el mercado común europeo, y eso creó una histeria en todo el mundo porque esa gran computadora que cubría 3 pisos, que tenía qué sé yo cuántos pisos, y hoy en día la computadora que usted carga en su iPod es mejor que esa. Así mismo es. La profecía que estamos estudiando, la piedra no cortada a mano, es la iglesia. Cuando vino Jesucristo por primera vez, fundó su iglesia y tuvo un impacto en el mundo entero. Pienso que esa, aunque es bastante atractiva, la roca en las Escrituras señala a Jesucristo, no señala a la iglesia. La roca es Jesucristo. Así mismo es. No señala a la iglesia. Que es la segunda venida. Que es la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Los reformadores decían que Jesucristo estableció un reino, pero todavía no. Todavía no. Es algo establecido, pero ya, no está consumado. El ya y el todavía no. Ok, exacto. El ya, el todavía Entonces, no. esas alianzas débiles lo que van a demostrar es que los hombres somos débiles. O sea, es un reflejo de la condición del hombre, que eso nunca se va a mantener permanente. Se han caído todas esas alianzas, todos esos imperios que tú mencionaste, todos se han caído. Y surgen otros. Napoleón y Hitler tenían el fin de conquistar el mundo, no Europa, el mundo. Así mismo. Pero Europa era el centro de la civilización occidental. Exacto. Y no ocurrió. Es interesante porque tengo un amigo que tiene un doctorado de un instituto del Vaticano. Él es judío, y él me dice, mira, la curia romana es el senado del Imperio Romano que había antes. Interesante. Y ahí está, vestido de rojo, que es el color del senado. Fíjense que el senado en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, es rojo. La cámara es verde, pero el senado es rojo. Entonces él me dice, mira, eso es el remanente del Imperio Romano. El imperio no desapareció, ese hierro todavía está en algún sitio, en muchos sitios por ahí. Pero las alianzas no hacen que eso no ocurra. O sea, que no se convierte en un imperio como que estaba antes. Y no va a venir. Muy bien. No va a venir. Por eso, del mercado común europeo pasamos a la Unión Europea actual y al euro. Y aquí es que yo me quiero detener, hermano. Porque yo quiero que usted sepa que la Unión Europea y el euro cumple la función profética de Daniel. Lo que pasa es que no sabemos si agota la profecía de Daniel. Ese es el problema aquí. Ese es el problema aquí. Y por lo tanto, cuando usted presenta, y aquellos que presentan la Unión Europea como el fin, y que ya de esto va a venir la segunda venida, usted no tiene base histórica bíblica para decir eso. Usted no sabe si en el futuro la Unión Europea vuelve y se desmenuza. Yo estoy viendo que se está desmenuzando. Bueno, está colapsando el euro. Vemos los países como Grecia y Portugal, Irlanda, que están en problemas económicos. Económicos que se quieren arrancar de la Unión Europea. Bueno, y hay otros países que no quieren entrar estando en Europa. Suiza no ha entrado, Inglaterra no ha entrado. Hay 20 y pico de países, pero hay un montón de otros países que no son parte de. Y son parte de Europa. ¿Entiendes? Por ejemplo, España, que es el país que es nuestra madre patria, por decirlo así, dejó de ser España. Esa cultura española desapareció.
Las pesetas españolas, ¿se acuerdan? Eso ya no lo hay, pero en la cultura española está siendo atacada. Dejó de ser lo que era, porque la población española está reduciéndose a un ritmo tan grande que tiene que traer muchas personas de afuera para mantener la población. Así y aquí mismo. trae africanos, islámicos y otras personas de otras religiones que no son parte de la cultura española. Exacto. Tan es así que el Parlamento español hace poco quería darle a los simios grandes los mismos derechos que a los seres humanos. ¿Y de dónde sale eso? No sale de una cultura española, sale de una cultura oriental. Exacto. Que le asigna humanidad a los animales. Exacto. Por lo tanto, cuando hablamos de la Unión Europea hoy y sus alianzas humanas y su moneda, independientemente, ¿verdad?, que tenga los problemas que tenga la moneda, sigue siendo más fuerte que el dólar, nosotros no podemos, a la luz de la profecía y de la historia profética, decir que la Unión Europea es la última etapa del cumplimiento de Daniel. No lo podemos decir. Sí cumple la profecía de Daniel, pero no sabemos si la agota. O sea, cuando tú dices que cumple, quiere decir que está el hierro mezclado con el barro. Exacto. Ahí pero la está piedra no ha caído. No ha caído y no sabemos Si va a caer. si va a caer. Si esta Unión Europea va a desaparecer y va a surgir otra en el futuro que llena todas las expectativas proféticas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, hermano. Porque entonces caemos en la histeria que oímos por la televisión, que oímos por la radio, que la Unión Europea, yo conocí una persona que decía, mire que lo que me decía esta persona, caí en la histeria tal que decía que él sabía que el euro iba a traer una imagen del Papa. Y yo le dije, es imposible que eso ocurra. ¿Pero por qué es imposible? Porque ahí hay países protestantes que no van a permitir eso. No me vengas con eso. Todo. Y a la larga tuvo que aceptar que no venía, pero entonces es que entran en esa histeria y Mira, le venden la idea en ese sentido. Una vez el Señor estaba comiendo con publicanos y vinieron los fariseos, empezaron a hablar con los apóstoles. Y el Señor salió y le dijo, id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y el punto que estoy trayendo es que si uno no entiende la Escritura, termina en una doctrina equivocada, en interpretación equivocada y en la histeria que tú acabas de decir. ¿Entiendes? Los fariseos habían leído muchas veces misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto, pero no lo entendían. Y el Señor dice, vayan y entiendan lo que significa eso, que es lo que yo estoy haciendo. Pues cuando uno lee profecías como esta, si no las entiende, termina en esa histeria. Viene ya el final, mira lo que está pasando. Cuando empezó la guerra en Irak, la primera guerra en el 90, 92. Así bajo el primer Bush. Sí, mira que ese es el fin del mundo, porque la Escritura dice que vienen del otro lado del mundo. Exacto. ¿Qué es eso? Y los cristianos que viven allí, ¿qué pasa? Están en medio de la guerra. Que si los helicópteros son los animales, los escorpiones con coraza de hierro. Pero ¿de dónde sacan esa idea? Pues, pero eso es porque parte no de la histeria. entienden Exacto. la Escritura. Así mismo es. Hay un elemento interesante que cuando estamos analizando esa estatua ¿verdad?, de la profecía, esa estatua aparentaría estar mayormente concentrada en lo que llamamos el occidente y no da espacio. Es el Medio Oriente y Occidente. Claro, el Medio Oriente y Occidente. Y algo bien interesante, y eso ya entonces lo tiro yo como un punto para analizar, es que la occidentalización de Asia y de África y de diferentes otros países que no estaban contemplados aquí, se hace cada vez más real hoy en día por la Internet. Claro. O sea, muy bien. estamos en un mundo que el punto este de la globalización integra y lleva a esas otras culturas la cultura de Roma. Exacto. O sea, la base de la cultura de Roma que la siguen cargando los países de Occidente. Mira, buen punto, pero también estoy viendo mucha, estoy usando la palabra liberalmente, mucha doctrina oriental influyendo aquí. Ah, claro. Cuando vemos que están dando la importancia a la naturaleza, le están dando una importancia indebida, no que sea, ¿verdad? No sea no importante, sino que una importancia indebida. Como dije, este legislador español que quería darle a los simios los mismos derechos que humanos y cosas como esa. O sea, nos reímos, pero es una influencia del occidente, del oriente hacia acá, hacia el occidente. Pero Exacto. lo interesante entonces también se añade es que la dificultad de que Oriente no reciba suficiente información acerca del cristianismo, ya se cerró esa brecha, porque
cualquiera puede levantar ahora mismo información de internet y ver lo que significa el cristianismo. Y está ocurriendo. ¿Sabes? Y la palabra de Dios está disponible de una manera que, aunque nosotros veamos la parte negativa, ¿verdad? De que puede haber una influencia de allá para acá, pero la parte esta de que el cristianismo tiene puertas abiertas en todo el mundo ahora mismo. Nosotros tenemos una página de internet que le habla a toda Latinoamérica y el mundo hispano. Claro, claro. Y vemos el feedback de gente recibiendo. Y eso se debe estar replicando en ese... Hay que ver que con países como Arabia Saudita, ellos controlan el internet. No todo el mundo puede accesar a la página de la OPC en Arabia Saudita. Bueno, que lo mismo ocurre en Cuba y varios países. Sí. ¿Verdad? Pero lo que él dice es correcto. Claro. O sea, el mensaje está ahí. Claro, y está accesible. Sí. No como antes, que era papel nada. Tengo varias preguntas y voy a tener que escoger, ¿verdad? Tengo una del hermano José Díaz Méndez de Cagua. Pregunta, ¿quién sabe cuándo regresa Jesús? ¿Habrá arrebatamiento? Bueno, nadie sabe cuándo Jesucristo regresará al planeta Tierra. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Ni el Hijo. Ni el Hijo. Ni el día, ni la hora. Nadie lo sabe. Ojalá fuera hoy. Los discípulos le preguntan cuándo restaurará el reino, ¿no? Israel dice, eso está en la sola potestad de Dios. Exacto. No lo sabe más nadie. Lo único que sabemos es que no va a haber nubes. Digo que no va a estar nublado. No va a estar... Y él pregunta si habrá arrebatamiento. Bueno, claro que va a haber un arrebatamiento, pero va a ser un solo evento con la segunda venida de Cristo, ¿oyó? No es que hay dos eventos, el arrebatamiento y después la segunda venida. Ese concepto es antibíblico. Hay un solo evento que va a incluir la llegada de Jesucristo al planeta Tierra y el arrebatamiento de los solo día final. Un solo día final. Coincide con la piedra no cortada con mano que va a caer sobre los pies. Así mismo. De la bestia. Así mismo. Sí, porque también la visión esta del dispensacionalismo termina poniendo a Dios como que está en al amparo de que todos estos poderes también se unan, ¿no? Dios al día que va a decidir que viene y no va a estar con historia. Claro, y la profecía va a estar cumplida. Claro. Fíjate, la religión chiita musulmana están esperando un Mesías. Así mismo es. Y ellos quieren... Bueno, creen que el Mesías está vivo y que está escondido. Ajá, pero quieren establecer las condiciones que dice sus escritos que van a estar para que él venga. Entonces, no depende de Dios que ponga las condiciones, sino depende de ellos establecer esas condiciones. Y cuando estén establecidas, el Mesías viene. Así mismo es. O sea, que Dios no es soberano. Ese Mesías no es soberano. Tengo una pregunta del señor Torres de Caronea, que es estudiante de medicina. Dice que ¿por qué los testigos de Jehová se aferran a la creencia sobre las transfusiones de sangre? Entiendo que no es bíblico. No, definitivamente no es bíblico. Ahora, ¿por qué? Que le preguntan a los testigos de Jehová. Claro, pero el dogma surge bajo la presidencia de, creo que el tercer presidente de los testigos de Jehová, Nathan North. Surge el dogma de las transfusiones de sangre por un concepto, ¿verdad?, de que eso es como comer sangre, las transfusiones de sangre. Lamentablemente, desde el punto de vista bíblico, pues lo que prohíbe la Biblia, si usted va a seguir la prohibición, es sangre de animales. Y segundo, la preservación de la vida es el principio bíblico, ¿yo? Y si eso incluye, ¿verdad?, una transfusión de sangre en una forma científica, no vemos en ningún sitio en la Escritura. Todo lo contrario, los testigos de Jehová deben ser, al final de los tiempos, culpados de muchos asesinatos por una mala interpretación del texto, ¿verdad? Así que sigue estudiando medicina, no le haga caso a eso y seguimos hacia adelante. Tengo una pregunta del hermano Ramón Morales de Cagua. Un saludo, hermano Ramón Morales. ¿Qué papel juega Estados Unidos en esta profecía? Bueno, en esta profecía, hermano, ninguno. Estados Unidos no está ahí. Ahora, Europa y esa unión no está en el aire. No está aislada. No está aislada. Tiene relaciones no solamente con Rusia, con África, también con los Estados Unidos, con América Latina, con China, ¿verdad? Hay influencia de todos esos bloques de naciones, pero en sí, dentro de la profecía, Estados Unidos no está presente. Y quiero anunciarle que algún día Estados Unidos desaparecerá. ¿Oyó? O sea, todo el mundo cree que su imperio va a ser para siempre. Los romanos creían que iba a ser para siempre. Los griegos creían que era para siempre.
Alemania creía que iba a ser el tercer rey, que iba a durar, ¿qué? 1000 años. Y Estados Unidos también va a desaparecer un día, como Unión Europea también, hermano. Porque nosotros somos que peregrinos aquí. Nuestra patria está en los cielos. Nuestra nacionalidad está en los cielos. Las condiciones que ponen a Estados Unidos a estar en la posición histórica que está ahora mismo, poco a poco se están erosionando. A Estados Unidos le dio un refuerzo sus orígenes cristianos, que le da un orden y ayudaron a establecer una unidad de país. Pero Estados Unidos, a pasos agigantados, se está convirtiendo en otra cosa que no era el Estados Unidos que uno conoce históricamente. Claro. Y lo que surja de ahí va a ser una sorpresa. Volviendo a la discusión de la Unión Europea, volvemos a enfatizar, hermano, que la Unión Europea cumple la profecía de Daniel, pero no sabemos si agota la profecía de Daniel. Y en ese sentido, puede ser que la agote, como puede ser que no la agote. Y por lo tanto, no podemos estar en falsas expectativas y estar, escuche bien, en una forma, como he identificado yo, histérica, abriendo los periódicos y viendo en cualquier elemento europeo un cumplimiento profético en el cual va a venir el fin. Tenemos un mandamiento del Señor que dice, pon la mira en las cosas de arriba. Amén. Es decir, nosotros estamos mirando al lado para ver qué está pasando aquí, qué está pasando allá. Nos olvidamos de nuestra santificación, nos olvidamos de nuestra relación con el Señor. Y son cosas que podemos observar, pero vamos a observarlo como espectadores y viendo el Dios de la historia controlando la historia. Tú usas una palabra muy interesante, que Jesucristo irrumpió en la historia. Eso suena como que estorbó, y se metió en la historia y revolcó lo que estaba sucediendo. Y es verdad, Así mismo, eso pasó. Pero no es para nosotros estar mirando la historia como que está fuera del control de Dios. Que mira, exacto, eso viene... Pero ¿por qué la histeria? Si esto cumple la profecía, si esto la agota, amén. Ojalá fuera así. Estamos esperando Ojalá, al Señor. ojalá, claro que sí. ¿Por qué histeria? Es que en los hechos se hablaba de a estos que trastornan el mundo. El mundo, y exacto. nosotros a veces nos dejamos trastornar por el mundo en vez de que el mundo se trastorne por nosotros. Mira, en comercio, la verdad, dice que uno de los postulados del comercio es que la verdad afecta su entorno, pero la verdad no es afectada. Entonces nosotros que somos la iglesia, que estamos afectando el mundo, no permitimos que las cosas del mundo nos afecten. Pero es el Señor el que está obrando, no es el hombre solo por ahí dando vueltas como... Claro, como si porque fuera... es que perdemos el concepto bíblico de la providencia. Amén. Y cuando perdemos el concepto bíblico de la providencia, que Dios tiene el control de las cosas, que las acomoda como debe ser, para que su plan se cumpla, entonces entramos. Y usted abre las puertas para un montón de especulaciones. El comienzo de la interpretación que da Daniel a Nabucodonosor dice que Dios le ha hecho saber lo que ha de acontecer. Uh-huh. O sea, Dios es el soberano de la historia y Él está dirigiendo todas las cosas al fin de la piedra que ha de desmenuzar y destruir todos los reinos desde la cabeza hasta los pies. Así mismo es. Y cuando tenemos claro, ¿verdad?, ese concepto de la soberanía de Dios y de la providencia de Dios, ¿verdad? Pues, en ese sentido, pues, yo tengo una preguntita aquí interesante, ¿verdad?, que se va del tema, pero se la voy a contestar al hermano Ángel Figueroa. Se va completamente del tema. Históricamente, ¿se sabe si Jesús tenía el cabello largo, corto, castaño, rubio? Hermano, no se sabe. En aquel tiempo... Definitivamente tenía barba. Sí, en aquel tiempo no habían barberos por ahí. Claro, tampoco era que había una barbería en cada esquina y por eso se cree que tenía el pelo largo. Barba sí, porque era parte del sacerdocio, ¿verdad? Que tuviera barba. No, y lo dice Isaías que cuando fueron a crucificar le arrancaban la barba. Exacto. Pero de ahí a lo otro, pues no sabemos cómo era el maestro. Y verdad, hermanos, con mucho respeto, ¿verdad? Que se me entienda. Ahora mismo a mí no me interesa, no me llama ninguna atención. Un día yo le veré el rostro, eso yo estoy claro. Es que el Señor no quiso, porque si no hubiese dejado algún no, registro. Muchacho. Porque él no quiso. Queremos que se entienda, y vamos a resumir, que la profecía de Daniel en referencia a los pies de barro y hierro con los 10 dedos, tiene un cumplimiento amplio
en la historia europea, ¿verdad? Desde la caída del Imperio Romano. El cumplimiento amplio de esa última parte, de esa última etapa de la profecía, todavía no ha culminado. La Unión Europea definitivamente, a nosotros no nos queda menor duda, que entra dentro de ese cumplimiento amplio. ¿Oyó, hermano? Pero lo que no sabemos, y aquí esto es lo importante, hermano, lo que no sabemos es si la Unión Europea agota la profecía de Daniel. Y por lo tanto, como dijo muy bien el hermano Pepe, nosotros tenemos que tener nuestra mirada en las cosas de arriba. Podemos estar atentos a esas cosas, pero siempre nuestra mirada a las cosas de arriba. Porque entramos en las histerias de pegar periódicos en las paredes y cada vez que surge algo, una boberita, la señalamos, y cuando esa boberita desaparece y vemos que no es como la señalamos, las escondemos para sacar otras boberías y así mantener, ¿verdad?, nuestra forma de vida y nuestro medio de vida. Pero no vamos a lo que dice las Escrituras y el cumplimiento profético, ¿verdad? No sé si tú quieres añadir algo, Pepe. Sí, vuelvo y lo que dijo el Señor. Las Escrituras están ahí para entenderse y para tener una clara idea de lo que Él nos quiso decir. El buscar muchos de estos charlatanes que están buscando sensacionalismo, lo que hacen es desviar de la verdadera interpretación de las Escrituras. No es para que nosotros estemos mirando a lo que está sucediendo en Europa con ojos de sensacionalismo, sino ver lo que está sucediendo en la historia. Eso es el Señor el que está obrando allí. Y que tiene el control. Alianzas humanas son débiles como los mismos humanos y se van a caer. Por eso es que es barro mezclado con hierro. Así Pero mismo. es algo que Dios determinó y algún día decretó antes de la creación de que eso iba a suceder así. No para que nos afecte, claro, sino para que nosotros entendamos qué es lo que está sucediendo. Nada más Él quiso decirlo, pero no sabemos. Tengo la última pregunta, y con esto terminando esta discusión del hermano Vicente Rodríguez Santisabel. Él pregunta si los adventistas tienen razón en decir que Estados Unidos es quien ha propiciado el ecumenismo, que es lo que unificará a las naciones en contra del cristianismo. Estados Unidos no tiene un papel religioso, hermano, y esos conceptos vienen del adventismo. Parte de ellos vienen de lo que ellos llaman el espíritu de la profecía, revelaciones fuera de la Biblia, interpretaciones también equivocadas del texto bíblico, y por lo tanto no tiene ninguna base histórica, ¿verdad? Pero yo no sabía que los adventistas tenían esa... Sí, pues aparentemente, ¿verdad? Y aquí tengo, y con última pregunta, hermano Ambrosio Nieves. ¿El diablo conoce nuestros pensamientos? No, hermano, el diablo no conoce nuestros pensamientos. La Biblia dice que Cristo dijo: yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Te saluda el reverendo Carlos Cruz Moya y te dice en esta noche: Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tu hogar, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté siempre sobre la misma. Dios te bendiga. A la caída del Imperio Romano, así como esos reinos fueron cayendo por otros reinos, lo que procede después de la caída del Imperio Romano son los pies mezclados con hierro y barro, y que la misma profecía nos dice que están por alianzas humanas y que por lo tanto su unión es débil y al mismo tiempo fuerte. Vimos el cumplimiento de esa profecía en diferentes etapas en la historia de Europa, con el Imperio Bizantino, con el... Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a seguir la segunda parte de nuestro programa La Unión Europea y la Profecía de Daniel. La segunda parte de nuestro programa La Unión Europea y la Profecía de Daniel. Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará
y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortada a una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Amén. La semana pasada vamos a la lectura bíblica, hermano, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Y buscamos Daniel, capítulo 2, versículos del 43 al 45. Daniel, capítulo 2, versículos del 43 al 45. Dice así la palabra. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el desarrollo de la historia por medio de la profecía de Daniel, el cumplimiento exacto de la profecía de Daniel, desde el reino de Nabucodonosor, Babilonia, hasta la llegada de Roma, que sería representado con las piernas de hierro. Pero también la estatua aparece en los dedos y los pies mezclados con hierro y barro, que es lo que procede, el reino que procede posteriormente